y jueces. Agradezco al candidato César Gutiérrez Priego que nos acompaña aquí esta tarde, pues uno de los rostros más visibles, sin duda alguna, por varias razones de esta jornada. César, ¿cómo estás? Bienvenido, candidato. Al contrario, Juan, un placer estar contigo. Ya extrañaba venir a saludarte aquí en Radio Fórmula. No nos lo permitieron, fíjate, no que solo hablaras como candidato, eso se entiende, ¿no? Que necesita haber equidad. En las candidaturas sí eran 64, aquí entrevistamos a 54, incluyéndote a ti, pero eres colaborador en temas de seguridad y bueno, durante esta jornada la autoridad nos pidió que no vinieras para que no tuvieras más espacios que tus contrincantes. Y bueno, ya puedes hablar, ¿verdad? Ya estamos aquí, ya podemos hablar libremente. ¿Cómo viste el proceso, César? Fíjate que bien, el día de ayer me dio muchísimo gusto darme cuenta que 13 millones de compañeros, compatriotas, ciudadanos mexicanos hayan salido a ejercer su derecho para democratizar al Poder Judicial, ¿no? Y me dio muchísimo gusto ver que fue una fiesta democrática, incluso ver que el expresidente Andrés Manuel López Obrador salió y participó públicamente. A mí en lo personal me dio muchísimo gusto porque con él inicia, ¿no?, lo que fue el Plan C y lo que hoy conocemos como la transformación del Poder Judicial. Y obviamente pues tiene que ver también con la jornada electoral y los resultados que se han ido dando, ¿no? Los resultados. A ver, César, durante prácticamente el proceso, todo el proceso se levantaron encuestas en donde te colocaban en una muy buena posición. ¿Cómo ves en retrospectiva los resultados que hasta ahora ha dado a conocer la autoridad electoral? De seguir así quedarías fuera de la Corte, César. Es correcto, Juan. Incluso yo ya hice un posicionamiento público que después del análisis de más del 73%, ahorita es un poco más del 80%, obviamente las tendencias del voto no me favorecen y obviamente pues públicamente salgo a reconocerlo porque más allá de cualquier interés personal, me parece que lo más importante en este momento es defender lo que sucedió el día de ayer. Las votaciones para elegir a las ministras, ministros, magistradas, magistrados, juezas y jueces dentro del Poder Judicial de la Federación. Y asimismo, pues, de todas las entidades federativas en donde correspondió también. Porque sí creo en el proceso y sí creo en la transformación del país. Y creo que este es apenas el primer paso que nosotros tenemos que dar, no solo para acabar con la corrupción y la impunidad del Poder Judicial. Creo que hay pasos que se van a seguir dando y creo que nosotros tenemos que demostrar que no solamente lo apoyamos participando, sino también cuando incluso los resultados no nos favorecen. Durante el proceso electoral hubo quien señaló que serías un peligro para los derechos humanos en caso de llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lamentablemente, pues no pudiste venir a estos micrófonos o a otros a aclararlo debido a la veda y a las restricciones por parte de la autoridad electoral, pero es importante que te haga esta pregunta y que me respondas. Los derechos humanos, hay declaraciones tuyas en donde dices que no deberían tener los mismos derechos las personas, o se entiende que podrías decir que no deben de tener los mismos derechos las personas que son criminales que las que no lo son. ¿Qué respondes a esto, César? Pues que obviamente es una calumnia que aprovecharon el que yo no tenía la oportunidad tal vez de salir a decir lo que yo siempre he dicho públicamente, que nosotros tenemos que entender que los derechos humanos es un derecho que tiene todo aquel que incluso cometa un delito, pero que muchísimas veces se criminaliza al personal militar, porque iba en ese sentido el ataque de lo que hacían el señalamiento. Y yo decía que a lo mejor la molestia que tenían es que yo me he dedicado a defender a personal militar, pero al personal de tropa, si me explico, a los oficiales, y querían forzosamente ligarme con una declaración que se hace respecto a un general. La realidad es, yo siempre lo he dicho, los delincuentes tienen derechos, sí, pero también tenemos que entender que la restricción se da cuando ellos atentan incluso en contra de los derechos de terceros y que no existe una violación como tal cuando tú lo que haces es aplicar de acuerdo a la ley lo que corresponde en cuanto al uso legítimo de la fuerza, ¿no? Entonces tergiversaron tus palabras, editaron tus mensajes, hay una conferencia que haces, no recuerdo dónde, ¿fueron manipuladas tus declaraciones por para supuesto, darles otro sentido? Pero por supuesto. ¿Tienes las grabaciones originales de a esas conferencias sí, para poder entender el contexto en el que lo dijiste, para que nos lo hagas llegar y en su momento aquí la transmitamos? Porque incluso para mí ya tengo ahorita la libertad como para poder salir y hacer todas esas aclaraciones, porque fue lamentable, ¿no?, que utilizaron y hicieron ataques en contra de mi persona, en contra de mi señora madre. Yo puedo entender que el caso de mi padre era una cuestión pública, pero incluso involucrar a mis hijos menores de edad se me hizo pues una falta de ética tremenda.
Pero aquí lo importante, como yo te lo decía, es yo entiendo que cuando uno quiere participar, ¿no?, de forma pública para ostentar un cargo tan importante como el de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues uno obviamente está dentro del foco público y a lo mejor se pueden hacer muchos comentarios. Lamentablemente yo no tenía la oportunidad de salir a dar réplica a muchos de estos comentarios, pero sí te agradezco la oportunidad que me estás dando. ¿Para qué? Pues para que quede claro, ¿no? Yo tengo una carrera de más de 25 años postulando en materia penal y en penal militar, y sí me gustaría que quedara claro con la gente, ¿no? Mi lucha siempre ha sido por defender al personal militar, al personal de tropa, a los oficiales, y que incluso mi lucha siempre ha sido en contra de los abusos que recibe ese personal militar y en contra de los ataques indiscriminados. Hay más de un 22% de elementos militares que pertenecen, obviamente son de origen indígena, y que muchas veces han sido criminalizados y acusados de delitos que cometieron a lo mejor otros mandos militares, y que ellos, al desconocimiento de las leyes, e incluso muchas veces no entienden por qué pasan esas situaciones, y que nosotros abiertamente y de forma valiente hemos salido a defenderlos, ¿no? Entonces, ¿tienen, de acuerdo a tu criterio, los mismos derechos las personas que han cometido un crimen que aquellas que no? Para que quede claro. Pero por supuesto, o sea, no hay una restricción en cuanto a los derechos humanos, es así de claro, mi querido Juan. Tus declaraciones fueron en el sentido de que, así como a las personas que son delincuentes de apego a la ley se le cumplen sus derechos, a aquellas que no lo son y que atienden el problema de inseguridad también se les tiene que garantizar. Sí, por supuesto. Sí es lo que entendí. ¿Sí era eso? En ese sentido fue siempre. ¿Por qué? Porque muchas veces criminalizamos al personal policíaco, al personal de la Guardia Nacional, al personal del Ejército o de la Marina, y que de entrada ni siquiera le reconocemos el derecho de hablar de presunción, ¿no? No le respetamos la presunción de inocencia. Se les termina incluso atacando y diciendo que son delincuentes y que cometieron delitos de lesa humanidad cuando ni siquiera han sido juzgados. Y me parece que también es importante no criminalizarlos, porque ellos no tienen un foro para salir a defenderse. César, ¿qué sigue después de este proceso electoral, después de tu candidatura? Seguirás participando, espero, en este programa, pero además de ello, ¿qué hacer? Bueno, antes que nada, si me siguen invitando, por supuesto Claro. que será un placer seguir aquí participando contigo. Más allá de la amistad que nos une, me parece que siempre es un foro importante como para poder compartir y explicar a la gente nuestro punto de vista con conocimiento de causa. Pero la vida continúa, mi querido Juan. Me parece que nosotros, yo en mi caso, desde mi trinchera, seguiré participando en lo que yo creo como tal, que es la transformación de México. Y como lo dije anteriormente, ¿no? Este es apenas el primer paso para poder acabar con la corrupción y la impunidad dentro del Poder Judicial. Yo desde mi trinchera, por supuesto que seguiré aportando y apoyando a lo que yo creo que es necesario, porque incluso necesitamos también, como nosotros como abogados, como postulantes, tener un código de ética que se tenga que respetar. ¿Para qué? Pues para nosotros también garantizar que la justicia se pueda llevar a cabo y no prestarnos a que cuando la justicia nos convenga así se aplique, pero cuando no, solamente la ley, ¿no? No, pues eso sería injusticia. César, pues voy a abusar de tu generosidad porque nos cae la pausa.